Muy buenas tardes, opositor. ¿Cómo estás? Esperamos que de la manera más digna posible en tu opozulo. Y muchas gracias por dejarnos acompañarte en tu ratito de descanso una semana más. Ahora mismo tienes que ponerte a buscar inmediatamente tu pasaporte, ese que hace que no usas, desde el día en que empezaste a opositar. Ha llegado el momento de buscarlo y también la maleta, porque no vale con ese bolso grande que nos llevamos para el fin de semana que nos permitimos los opositores muy de vez en cuando, no. Tienes que coger una maleta en condiciones porque nos vamos lejitos y si te preguntas qué tengo que meter, ropa muy muy ligera porque ahora estamos en España con esa ola de calor de 40 y tantos grados que nos estamos asfixiando, la mayor ola de calor en los últimos 40 años en junio, pero ¿dónde vamos? Lo normal es que en junio haga entre 40 y 45 grados, así que bien fresquita toda la ropa que te tienes que meter en la maleta. No te hace falta nada más porque para empezar los billetes los ponemos nosotros. Bienvenido al programa número 71 de la Radio del Opositor, un punto de encuentro para todos los opositores en colaboración con la Academia AUDE Oposiciones, que ya sabes que tiene los mejores preparadores para acompañarte en tu camino hasta tu meta, hasta tu plaza. Bienvenido. ¿Cómo te has quedado al oír esta canción, verdad, opositor? Hace muchísimo que no la escuchabas, seguro como nosotros. Y buscando del destino concreto al que vamos, hemos encontrado esta que no tiene nada que ver, que es un país que linda con el que nos vamos, pero hemos querido ponerla. Bueno, opositor, ¿cómo te vas a quedar hoy? Abróchate el cinturón porque nos vamos de viaje y nos vamos hasta Islamabad. No lo busques en el mapa, que ya te digo yo dónde está. Está en Pakistán. ¿Y por qué? Porque hoy nos acompaña Inés Mena Gómez de Merodio. Ella es diplomática. Bienvenida. Buenas tardes, Blanca. Muchas gracias. Buenas tardes. Estamos encantados de que estés con nosotros. Yo también. Estoy muy contenta de que me hayáis contactado y de poder, hablaros un poco de mi trabajo y de la oposición que no es una oposición muy conocida, pero es muy, muy interesante. Seguro que los que nos están escuchando están deseando que lo primero de lo primero hablemos de tu trabajo allí, pero como buenos opositores hay que empezar por la parte dura, así que queremos saber en qué consiste esta oposición. Pues mira, la oposición a la carrera diplomática, al contrario de lo que mucha gente piensa, no requiere haber estudiado, por ejemplo, una carrera concreta, ¿no? Derecho o nada que se le parezca, sino que es suficiente con tener una carrera universitaria, que puede ser cualquiera, ¿no? Entre mis compañeros pues hay de todo, ingenieros, médicos, y es cierto que quizá la carrera de Derecho, Economía se acerca más luego a lo que es el temario, incluso traducción e interpretación, ¿no? Por la parte de los idiomas, pero haber estudiado una carrera no limita el hecho de poder opositar. Uh-huh. Y luego, la oposición en sí tiene 4 exámenes, 4 partes. La primera parte es un test sobre el temario de la oposición, uh-huh, que así a grandes rasgos pues tiene una parte importante de derecho, ¿no? Sobre todo derecho internacional, también un poco de derecho administrativo, derecho civil, economía, una parte también de relaciones internacionales y cooperación para el desarrollo, y también tiene historia. Entonces, es un temario que no es que es bastante variado, ¿no? No se limita al derecho. Entonces, como decía, el primer examen es un test. El segundo examen, el segundo y el tercero va cambiando a veces de orden, pero uh-huh, en la convocatoria de este año el segundo es idiomas. Hay que tener inglés y francés obligatorio, y luego si alguien sabe más idiomas pues los puede presentar también y son puntos extra. Uh-huh.
El examen de idiomas tiene una peculiaridad, es tanto escrito como oral. La parte escrita son traducciones y la parte oral requiere un poco pues aprender a improvisar una especie de discurso, ¿no?, de 5 minutos en cada idioma sobre un tema cualquiera. Que bueno, esto es, al principio es quizás, en mi caso fue lo que más me costaba, ¿no?, lo que más choca, porque no es algo que te estudies y luego digas, sino que bueno, tienes que improvisar. Uh-huh. Y luego el tercer examen es un comentario de un texto o de una pequeña frase, de un título, generalmente sobre pues temas de actualidad, que bueno, que tienes que desarrollar, a ser posible, pues conociendo un poco pues autores, ¿no? Quizás es la parte más creativa, no sé si se puede hablar de creatividad en una oposición, pero bueno, es interesante. Y luego también hay que ir delante del tribunal, leerlo, y te hacen pues una especie de entrevista a raíz de lo que tú has escrito, de profundizar un poco, ¿no?, en el conocimiento que has puesto ahí. Y ya el último examen es el típico examen de una oposición, que es pues cantar 4 temas de 15 minutos. Vale, o sea que bueno, muy completo. Y ya estaría. Y luego también pues te hacen preguntas para profundizar. Que bueno, entonces tiene esa parte de estudiar, pero también una buena parte de improvisar y de algo de creatividad también. Bueno. A ver, esto parece complejo. Así a priori, desde fuera, parece que es bastante complejo porque tiene un temario, pero luego te pueden hacer preguntas que no estarán a lo mejor contempladas en el temario si son de actualidad, o el temario se actualiza. Claro, el temario te lo vas haciendo tú, ¿sí?, según pues opositas, y lo que es fundamental también, que no lo he dicho, pero es muy importante, es leer el periódico todos los días. Uh-huh. O sea, porque al final, efectivamente, el temario, pues bueno, está establecido, pero es muy amplio, tiene mucha parte de actualidad y por lo tanto es muy difícil delimitar qué entra dentro y qué está fuera. Entonces, claro, pues hay que tener mucha cultura general y mucho leer el periódico. Eso desde luego. Y además, imagino que la mayoría de opositores estarán suscritos, tipo política exterior, todo esto, ¿no? Para también un poco saber profundamente y, como decías, coger autores, saber quién habla de qué y cómo, ¿no?, de la actualidad internacional. Claro, sí, de la actualidad internacional, pues de revistas incluso más culturales. Uh-huh. Yo recuerdo que era bastante útil pues estar suscrito o no leer solo la parte de política exterior, sino también pues por ejemplo las editoriales o los suplementos culturales de la prensa. Y, por supuesto, revistas también, sí. Todo opositor a la carrera diplomática acaba estando suscrito a unas cuantas revistas. De manera que, si apruebas, aparte de tener unos conocimientos sobre derecho o sobre historia, además tienes un culturón general tremendo. Sí, yo creo que, bueno, desde luego, yo creo que mis años de oposición fueron los años de mayor aprendizaje de cultura general, sin duda, vamos, sí. Eso es importante en esta oposición sobre todo, porque al final te ayuda a tener recursos en la parte más oral, ¿no? Pues, si no sabes algo exactamente, siempre puedes salirte un poco de lo que te están preguntando y contar algo relacionado. Uh-huh. sin que se note mucho, y para eso pues bueno, hay que tener práctica y hay que tener mucha cultura general y bueno, y actualidad sobre todo. He dicho quien aprueba, habrá gente que no apruebe que también tenga ese culturón, no quiero decir hay gente que pues por determinados motivos a lo mejor lo deja pasado un tiempo, pero que seguro que tiene ese culturón también, Sí, de hecho, pues yo creo que es una ventaja de opositar a esta oposición, ¿no? Independientemente de si al final te lo sacas o no, sin duda te da un bagaje y bueno, un aprendizaje muy grande que puede servir para otros trabajos, efectivamente. Y todo esto, porque vemos que es bastante complejo, ¿cómo se prepara? Pues bueno, hay preparadores. Yo creo que en este caso no es tan distinto, ¿no?, a otras oposiciones. Tú vas a tu preparador de temas y de comentario, que normalmente pues son diplomáticos. Sí. Y luego a idiomas pues vas a otros preparadores también una vez a la semana.
Y entonces, bueno, depende un poco de cada academia, pero generalmente pues te ponen a lo mejor practicar una vez cada 15 días el comentario, todas las semanas por supuesto el cante, ¿no? Y luego ya cuando más se acerca la convocatoria, pues ya se empiezan a hacer test. Y sí, desde luego. Perdona, sí, quería preguntarte, ¿también os preparan para esta parte más de improvisar? Claro, sí, la parte, sobre todo quizás en idiomas, es donde más se prepara, ¿no? Con ese ejercicio que he explicado antes de prácticamente sacar de una bolsa una bolita ¿Sí? con un tema que puede ser, pues, desde el acoso laboral hasta pues la guerra de Siria o por ejemplo ha habido años pues que un tema que ha caído era pues la cerveza, por ejemplo. Entonces tú tienes que estar preparado para todo. Hay que hablar 5 minutos de la cerveza, pues al final se consigue la técnica, ¿no? Y claro, los recursos para improvisar. Pero Inés, ¿en inglés? 5 minutos hablando de la cerveza en inglés ya tiene su aquel, ¿eh? Porque no sé. Porque a lo mejor sí que estáis más preparados para hablar, pues eso, temas como la guerra de Siria, temas laborales, a lo mejor tiene más preparación que la cerveza. Oye, yo no sé a quién le saldría este tema, pero si le salió a alguien, pobrecito, pobrecita, ¿no? Sí, la verdad es que lo normal es que, pues bueno, sean temas más fáciles, ¿no? Pero es verdad que si de repente un año se presenta muchísima gente, pues los temas se acaban y entonces hay que estar un poco preparado para lo peor, ¿no? Entonces yo sí recuerdo, claro, ir a idiomas y practicar hablar 5 minutos sobre cosas muy locas, ¿no? Pues la noche o no sé, así que se me vienen a la cabeza. Y luego a mí en mi examen, por ejemplo, pues fueron temas más normales. Pero sí, pero bueno, al final adquieres una capacidad de hablar y de irte por las ramas y de improvisar como puedas que luego es útil al final en el trabajo incluso. Claro, me imagino que además tendréis que hablar con muchísima gente de muchísimos temas y quién sabe si un día te vas a encontrar con alguien allí que en tu destino que te hable de la cerveza, ¿por qué no? Claro. Hay que saber hablar de todo, o de casi todo. Sí, bueno, nos parece interesantísimo. Imagino que los opositores a diplomacia que nos puedan estar escuchando no les hará tanta gracia, claro, porque se tienen que enfrentar a ello todavía. Pero desde fuera nos parece interesantísimo lo que es la preparación, todo lo que se aprende y bueno, y sobre todo el proceso, por muy interesante que sea, y lo que me refería antes, no tiene que ser tampoco muy agradable, pero por eso queremos saber cómo recuerdas tú tu propia etapa de oposición. Pues la verdad es que no lo recuerdo demasiado mal. Yo tardé bastante, tardé como 4 años en aprobar y he de decir que yo creo que al final, bueno, yo tuve mucha suerte, ¿no? Al final depende mucho de las circunstancias de cada uno. A mí, por suerte, pues mi familia me apoyaba mucho y tenía un lugar, pues, donde estudiar tranquilamente, ¿no? Sí. Entonces, a mí, al fin y al cabo, me gustaba un poco esa sensación de más o menos organizarte tu día, planificarte sin tener a nadie encima, ¿no? Yo, es una cosa que quizá que tengo buen recuerdo, ¿no? Sí. Luego, pues, a mí sí que me parecía interesante la parte de, pues, sobre todo eso de conocer autores o de leer el periódico, de leer pues cuestiones que a lo mejor estudiando, ¿no? En simplemente el temario, pues no te motiva tanto. Entonces yo sí recuerdo que fueron años de aprender mucho y también por ejemplo, de adquirir habilidades, pues hablar en público, por ejemplo, que yo tampoco es que se me diera especialmente bien antes y aquí, pues bueno, o preparando pues a golpe de palos o de practicar, pues nada, tienes que aprender. Y bueno, por supuesto hay momentos muy duros, ¿no? Pues por supuesto los golpes de suspender o esa situación, esa sensación de ver que todo el mundo quizás avanza, ¿no? Tus amigos alrededor y tú, pues bueno, sigues opositando.
Pero bueno, en general conocí también a muchos compañeros que, bueno, muchos dio la casualidad que aprobaron también conmigo, pero bueno, que se hace mucho compañerismo también. Yo me sentí muy acompañada y esa parte de opositar no se me hizo tan duro como podría haber sido de otra manera. Así que bueno, en conclusión un poco sensación agridulce de aquellos años. ¿Y tienes algún tema, algún aspecto del temario o de la oposición que te gustase menos o alguna que te gustase especialmente por algún motivo? Pues yo, por ejemplo, empiezo por lo que menos me gustaba. Yo la verdad es que economía es lo que más me costaba, porque yo estudié Derecho y Ciencias Políticas, pero tenía un poco de economía de la parte de ciencias políticas, pero bueno, muy muy básica, ¿no? Y sí, haberla estudiado igual en segundo de carrera. Entonces eso era lo que para mí me era más complicado, ¿no? Porque opositar al final estás tú solo intentando entender aquello, al final no hay un profesor, ¿no? Que te explique la economía, lo básico y bueno, al final he de decir que estoy bastante orgullosa de lo que aprendí de economía, pero eso era llegar a la parte de economía del temario, para mí era lo más doloroso y lo más pesado que podía haber. Sí. Y lo que más me gustaba, pues quizá era esa parte de tener que estar un poco absolutamente actualizada de forma permanente, ¿no? Que llegaba a ser un poco a veces, no sé si obsesivo, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo que me gustaba esa sensación de, pues yo qué sé, viajar, ¿no? A lo mejor por España y ver un castillo, el rey, y enseguida me venía a la cabeza pues la historia, ¿no? O ver, o incluso pues estar charlando con amigos de cuestiones del periódico, de actualidad y resulta que, claro, eres prácticamente un especialista en lo que está pasando, ¿no? Bueno, un especialista tampoco, ¿no? Pero bueno, que estás muy muy informado, ¿no? Y a mí esa sensación, la verdad es que sí que me gustaba mucho. Sí, un especialista total, porque además es que si no de ahí a tertuliano de televisión. Es decir, si no apruebas sería una salida estupenda, porque con todo el conocimiento que tenéis podéis hablar de cualquier cosa en cualquier momento y encima en directo, ¿no? Sí, tal cual. Pues bueno, entonces no lo recuerdas. De todas formas, has dicho que tardaste mucho, 4 años. Yo creo que no son muchos, por lo que conozco de la media, para aprobar diplomacia. Me parece que está muy bien. Sí, yo creo que fue en aquel momento, por lo menos, era efectivamente la media. Vale. Yo era el límite más o menos que me había marcado. Luego, hombre, si hubiera suspendido, yo creo que quizá habría seguido, ¿no? Pero bueno, yo creo que es la media. En mi promoción, por ejemplo, hay pues casos desde una chica que aprobó en 1 año y medio, que vamos, eso es portentoso, a pues gente que tardó más, ¿no? Pues no sé, 7 años, tal, pero en general 4 a mí me parece razonable, ¿no? Al final, pues bueno, no es fácil y el esfuerzo desde luego pues merece la pena. Solo estudiabas, ¿verdad? Sí, yo tenía la suerte de que no tenía que compatibilizar con ningún trabajo. Claro, entonces esto lo digo por si alguien nos está escuchando que sepa que a lo mejor eran 4 años pero dedicados a tiempo completo a la oposición. Claro, efectivamente. Yo tenía también compañeras que trabajaban mientras y bueno, es difícil. Es difícil porque hay mucha competencia, ¿no? De otras personas que tienen la suerte de tener dedicación exclusiva a la oposición. Uh-huh. Y al final es muy competitivo. El problema de la oposición no es tanto, bueno, que también, ¿no? Que hay que estudiar mucho, pero también ahora hay quizás más, pero había muy pocas plazas. Entonces, bueno, sí, en ese sentido es complicado. Bueno, pues ya sabemos que tienes una gran cultura general. A lo mejor te llamamos más adelante para hablar así de algún tema, si no te importa. Bueno, intentaré estar al día, por si acaso. No te preocupes. Lo que queremos ahora es, si nos pudieras contar qué pasa una vez que apruebas, una vez que te dicen... Por cierto, ¿cómo recibiste tú tu aprobado? Pues la verdad es que recuerdo ese día como en una especie de nebulosa, ¿no? Todos sabíamos que iba a llegar el momento que iban a sacar las notas ese día.
pero recuerdo que salieron pues bastante tarde, ¿no? Como a las 7 de la tarde, y yo ya estaba, no sabía qué hacer para entretenerme, y Sí. la verdad es que me fui a echarme la siesta. Sí. Me fui a echar la siesta porque ya no aguantaba más Sí, del estrés, claro. el estrés, y nada, pues me despertó mi padre, que casi se enteró de él antes del aprobado que yo. Sí. Y nada, pues con una inmensa alegría, la verdad, porque bueno, es un momento, yo lo recuerdo como de las alegrías más grandes de mi vida para mí, y yo creo que también para los familiares, ¿no? Cuando apruebas te das cuenta de toda la familia y todos tus amigos que estaban absolutamente pendientes, ¿no? De ese día, y de todo lo que habían sufrido también contigo, ¿no? Con los suspensos, y bueno, te das cuenta, ¿no? Al recibir las llamadas, y claro. Sí, recuerdo muy bonito ese momento. Qué bien, seguro que si nos está escuchando alguien, en algún momento tendrá esta alegría y estos abrazos familiares y estas llamadas de teléfono también. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa después de ese misterioso momento que aquí todavía no conocemos en la radio del opositor? Una vez que apruebas, ¿qué tiene que pasar? Pues bueno, una vez que apruebas, en nuestro caso, tienes que hacer un curso, ¿no? En la escuela diplomática. Uh-huh. La duración puede variar de un año a otro, pero bueno, generalmente son por lo menos 6 meses. ¿Pero qué os cuentan? Que, pues bueno, porque ya tenéis un conocimiento cuando aprobáis. ¿Qué os cuentan en ese curso? Claro, pues normalmente viene gente que otros diplomáticos que trabajan en el ministerio, uh-huh, y te cuentan un poco la parte más práctica del trabajo, y luego lo más divertido realmente de esos cursos, que también depende de cada año. En mi caso, por ejemplo, tuve la suerte tremenda de pues que hicimos algunos viajes, ¿no? Por ejemplo, fuimos al Cairo porque había un acuerdo entre la Escuela Diplomática Egipcia y la Escuela Diplomática Española para hacer, pues bueno, intercambio. ¡Qué guay! Sí, entonces pues fuimos algunos días. Fuimos también a ver, por ejemplo, las tropas españolas que estaban con Naciones Unidas en Líbano. Sí. Para ver un poco también el trabajo, ¿no? de las tropas españolas en el exterior, que sí, en ocasiones depende del puesto en el que estés, pues puedes tener relación con militares españoles. Uh-huh. Y luego hubo también unas prácticas. Estuve de prácticas 2 semanas en Tánger, en el consulado en Tánger, sí, para ver un poco pues cómo funciona un consulado, porque es algo que, claro, tú a lo mejor te sabes toda la teoría, pero otra cosa muy distinta es encontrarte aquí, pues con, ¿no? españoles con problemas, claro, o bueno, todo el trabajo que hace un consulado, y que es muy difícil quizás de entender simplemente estudiando, ¿no? Uh-huh. Así que, pues bueno, eso es lo primero que haces al aprobar el curso. Conoces también al resto de la promoción, que es también pues un momento de descanso al fin y al cabo, ¿no? Después de todo el esfuerzo. Y de compañerismo también entre gente que al final pues va a llevar más o menos tu mismo ritmo en la carrera, y podéis coincidir o no, pero bueno, siempre está bien tener estos contactos de promoción para solucionar, por ejemplo, ahora yo que estoy trabajando, ¿no? Pues para solucionar miles de dudas que te surgen. Sí. Y como cada uno está en un sitio distinto, pues generalmente alguien tiene la solución. Ah, qué bien. Uh-huh. Y bueno, entonces una vez acabas el curso, lo normal es empezar a trabajar en el Ministerio de Exteriores en Madrid. Uh-huh. Y lo bueno de esta carrera es que realmente es muy variado, ¿no? Tú sabes que no vas a entrar en un puesto y vas a estar ahí pues 10 o 20 años, sino que sabes que si no te gusta un determinado puesto, un determinado ámbito, pues puedes cambiar. Y entonces te puedes dedicar a la parte más quizás política, ¿no? De análisis de las relaciones exteriores de España con otros países, o te puedes dedicar, por ejemplo, a la parte de consulares, que hay también un departamento, una dirección general que es muy importante en el ministerio, o incluso a otras cuestiones que no son tan evidentes, ¿no? Como por ejemplo pues las relaciones culturales, la cooperación para el desarrollo en la ECI, la Agencia de Cooperación, sí, para el Desarrollo de España. Entonces, bueno, cada uno pues cuando sales vas viendo a ver a dónde te puedes ir, ¿no? Que hay bastantes opciones. Y
en mi caso, pues empecé en la Dirección General para Iberoamérica y estuve un año allí, ¿no? Viendo un poco, pues, una visión global de lo que se hace realmente en el ministerio, ¿no? Que es algo que tampoco tienes mucha idea cuando apruebas, ¿no? De claro. Bueno, y ahora en el ministerio, ¿qué se hace? Sí. Y entonces, pues bueno, estuvo muy bien porque ahí veía más, pues, incluso, pues, reuniones, ¿no? Del director general con embajadores, o veías un poco globalmente las relaciones de España con América Latina, ¿no? Sí. Que son muy, muy intensas. Y después ya, en mi caso, yo siempre hablo de mi caso, sí, ¿no? Sí, te vas quizás especializando más. Y yo entré ya a la subdirección de países andinos, ¿no? Que llevábamos, pues, Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia. Y bueno, pues muy muy interesante, la verdad, porque bueno, son países que tienen una relación muy estrecha con España, que sale incluso, ¿no? Muchas cosas salen en las noticias. Entonces, bueno, pues era muy curioso verlo un poco desde dentro, aquello. ¡Qué guay! Mm. Y en esa etapa, bueno, me imagino que aprenderías muchísimo y que verías por fin todo lo que habías estudiado, ¿no? Le ibas poniendo cara, ojos a todo aquello. Claro, sí. Bueno, luego al final tienes que aprender mucho también, ¿no? Porque es muy distinto el estudiar a claro. Luego pues estar ahí. Pero bueno, sirve, por ejemplo, pues si había que escribir algún discurso, ¿no? Pues al final te has pasado todos los 4 años de oposición escribiendo los comentarios, ¿no? Estos Sí. los que hablaba, pues eso te da herramientas, ¿no? Que puedes utilizar. Y bueno, luego al final te da oportunidades de, pues también no solo de estar quizás, ¿no? Escribiendo notas, que es gran parte del trabajo, ¿no? Sí. Notas, por ejemplo, cuando pues un alto cargo, el rey o el presidente va a visitar un país, tiene que tener información, ¿no? Del país al que va, de qué cuestiones hay con España, de qué cuestiones pues más a lo mejor problemáticas pueden existir. Entonces, bueno, todo esto se hace desde estas subdirecciones y entonces luego lo ves, ¿no? Que quizá luego ves en las noticias, pues el rey ha hablado sobre esta cuestión tal, y dices, joder, bueno, pues muy humildemente No, claro. has colaborado un poco, ¿no? Claro. Es que ello. además es importantísimo, porque estamos hablando de personalidades que tienen unas agendas que, vamos, que no les debe... Ellos sí que no deben leer el periódico porque no creo que tengan tiempo. Claro. Y que requieren de personas súper preparadas como vosotros para que les ayuden un poco a aterrizar en un país, saber lo más importante y luego ya añadir su propio sello o lo que sea. Pero es que es fundamental vuestra labor. De humildemente nada. Bueno. Que sin vosotros más de uno estaría perdido. Así que me parece vital y sobre todo, digo yo, que muy importante para las relaciones exteriores de nuestro país, ¿no? Sí, claro. Al final te das cuenta, ¿no? Que, pues, bueno, las relaciones exteriores del país tienen múltiples ángulos, ¿no? Sí. Pero muchos de los resultados, ¿no? Que salen, pues al final salen de reuniones, tanto a alto nivel como a nivel del ministerio, ¿no? Sí. Y todo eso, pues, claro, es información que hay que preparar, que hay que mirar bien y sí, incluso pues cosas así más entretenidas, ¿no? Pues si otra parte, ¿no? Aunque yo no me dedicara a ello, pero bueno, si el rey hace un viaje, tal, toda la parte de protocolo, de preparar el viaje, de cómo es desde que el rey pone el pie en la pista de aterrizaje, digamos, ¿sí? Hasta que vuelve a coger el avión, todo al final tiene que estar planeado, ¿no? Claro. Y todo ese trabajo lo hace también lo hacen diplomáticos, ¿no? De la parte de protocolo, que es también quizás su trabajo es menos conocido, pero es muy importante, porque al final son los que hacen posible que esa serie de viajes, ¿no? O de visitas, cuando también un alto cargo viene a España, pues salga bien, ¿no? Claro, tenga lugar, esté prevenido, preparado todo, porque no me quiero imaginar yo que venga alguien de visita y no haya sitio en un restaurante para llevarlos. Estas cosas tienen que estar perfectamente medidas. O dónde sentar, ¿no? A cada persona, que no se sienten mal, ¿no? En función de su cargo, rango, jerarquía, claro. de cargo,
algo, claro. Sí, eso es súper importante. Sí. Pues nos parece que es una labor preciosa la que realizáis y nos gustaría en los últimos minutos, si tuvieras tiempo, hablar un poco de tu puesto actual, si pudieras. Sí, claro, que al final he contado más de la parte de Madrid. Pues bueno, yo ahora soy la encargada de la sección consular de la Embajada de España en Islamabad. Uh-huh. Es decir, yo en las embajadas, digamos que la parte de la embajada propiamente dicha se dedica más a la parte pues más política, ¿no? Más de relaciones con el país en cuestión, y luego la sección consular es la que se encarga, por una parte, de los españoles que están en el país, por ejemplo, pues turistas que hayan podido tener accidentes o españoles que vivan aquí y necesitan renovarse el pasaporte o hacer alguna inscripción en el registro civil. Sí. Y luego, por otra parte, también somos las secciones que damos los visados, ¿no? Para los extranjeros que quieren ir a España por múltiples motivos, ¿no? Sí. Pues desde turismo hasta estudios, residencia y bueno, ese tipo de cosas. Y en el caso particular de mi puesto, ¿no? Yo llevo aquí desde agosto, no llevo mucho. Uh-huh. Pero bueno, para mí supuso un cambio, claro, absoluto de funciones, ¿no? Porque yo durante 3 años, un poco más, estuve pues redactando notas, ¿no? Como había mencionado, sí, con América Latina, y de repente pues me veo en Pakistán con la sección consular, con ya un equipo de gente. Uh-huh. Y además con una situación un poco particular, ¿no? Porque yo justo cuando llegué ocurrió toda la crisis de Afganistán. Sí. Y pues bueno, desde esta embajada hemos tenido que pues también, ¿no? Atender a ciudadanos afganos que buscan asilo en España, que habían colaborado con las tropas. Entonces, sí, pues bueno, ha sido muy intenso, pero muy interesante desde luego. Y luego la parte consular tiene algo que quizá no te imaginas, ¿no? Cuando estás opositando, estudiándote las grandes líneas, ¿no? De la política exterior, pero bueno, tiene una parte como muy humana, como muy de protección, ¿no? Por ejemplo, desgraciadamente aquí en Pakistán pues hay algunos casos de mujeres, ¿no? Víctimas de violencia de género, españolas, uh-huh, a las que pues bueno, que pueden recurrir a la embajada, ¿no? Para intentar salir de esa situación. Sí. Y bueno, al final hay muchísimas situaciones, ¿no? Con las que te encuentras del día a día, en las que tienes la oportunidad de ayudar a gente ¿no? Españoles, uh-huh, que tienen pues dificultades, ¿no? Y esa es una parte que quizá yo, pues eso, opositando no me imaginaba. Uh-huh. Pero bueno, que es muy gratificante también y muy útil, ¿no? Que a veces tampoco se conoce esta faceta, ¿no? Del trabajo de las embajadas, pero bueno, es muy importante. Desde luego, y importante, bonita, porque al final si estás ayudando a alguien, ¿no? A la manera en la que podéis, o de la manera en la que podéis ayudar, es maravilloso. Estás ayudando a una persona que está en una situación compleja, o lo que has comentado antes, turistas que tienen un accidente. Claro, es que tú te vas de viaje y te vas tan feliz, tan contento, a hacerte fotos para Instagram y de repente, ¿qué pasa, no? Pues tienes un accidente y si no tienes ahí la embajada, ¿qué haces? Es muy complejo. Sería muy complejo el turismo sin las embajadas, yo creo, porque en teoría todo tiene que ir bien, ¿no? Pero siempre hay algo que sucede que no está previsto. Es lo que hablábamos antes del restaurante, es lo de menos. Hay ocasiones en las que es lo de menos. O sea, que vuestra labor sí. es fundamental. Y antes de terminar, quería mencionar que Inés, que yo creo que en otra ocasión vamos a pillarte para que nos cuentes un poquito más, si te dejas. Inés Mena, además, pertenece a la Asociación de Mujeres Diplomáticas Españolas, que es una asociación de reciente creación, ¿verdad? Sí, efectivamente. Llevamos poco tiempo. Yo formo parte de la segunda junta de la asociación. Es decir, que llevamos, yo creo que unos 2 años, algo más, 3 años, algo así. Uh-huh. Somos relativamente nuevas, aunque previamente a la constitución formal, ¿no? De la asociación sí que, pues bueno, ya estábamos un poco organizadas, ¿no? Y pues existe esa necesidad, ¿no? Un poco entre algunas de nosotras de abordar algunas cuestiones que preocupan especialmente a las mujeres diplomáticas. Pues hablaremos mucho más de esto en otro programa del podcast de la Radio del Opositor, y sabemos que tienes muchísimo trabajo, así que Inés Mena Gómez de Merodio, diplomática, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, muchas gracias, ha sido un placer. Hasta pronto. Hasta pronto. Conversaciones tan interesantes. Nos ha encantado hablar con Inés, que nos haya contado todo acerca de la carrera diplomática para aquellos, porque a mí ya no me pilláis, aquellos que estéis pensando en opositar a esto, ya sabéis más o menos qué tenéis que hacer y lo más importante, en qué consiste el trabajo, porque lo cierto es que la carrera diplomática se engloba en ese tipo de oposiciones top que conocemos más por Hollywood y la literatura que por el trabajo en sí que desempeñan, que no lo sabe exactamente nadie. Pero vamos a investigar más y seguro que a través de Inés podemos conocer muchísimo más lo que hacen los diplomáticos fuera del Estado y además nos ha quedado pendiente profundizar en el tema de la Asociación de Mujeres Diplomáticas de España, que estamos interesadísimas. Así que esto es vamos volviendo a España, volvemos de nuestro viaje, pero no pierdas de vista tu pasaporte ni tu maleta porque seguro que nos vamos a otros destinos igual de interesantes. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio 71. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. Muchas gracias por seguirnos en las redes sociales. También queremos decir a todos los opositores que nos estáis escribiendo por privado con respecto a las oposiciones en la Junta de Andalucía. Iremos contestándoos poco a poco y mientras tanto estamos elaborando ese programa especial para las oposiciones Andalucía, que parece ser que está habiendo muchísimos problemas en esta comunidad autónoma. Hacemos lo que podemos. Y también queríamos deciros que todos los mensajes que por otro lado nos mandáis al Gmail también vamos a ir contestándolos poco a poco. A los que os acabáis de examinar, que hemos visto en Twitter que hay mucha gente examinándose y que ha tenido suerte, enhorabuena. Aquellos que no lo habéis tenido, no pasa nada, seguro que este no era vuestro año por algún motivo y que el próximo será. Y los que estáis dudando entre si continuar o no, bueno, pues aquí nos tenéis a la radio del opositor para ayudaros en todo lo posible, porque como sabéis ya hemos pasado por todos los estados, por el sí, el no, el quizás, y podéis contar con nosotros. Muchas gracias, como siempre, a la Academia AUDE Oposiciones, porque el conocimiento es lo único que crece cuando se comparte.